Buenos días, ¿cómo están todos, queridos hermanos? Una vez más, agradeciendo a Dios por y deseándole la honra y la gloria a todos, pero principalmente la honra y la gloria es para Dios. Así es que hoy es un día especial, hoy el Señor nos ha dejado llegar acá al culto, donde nos reunimos para honrarle, para alabarle y también para conocer de su palabra. También le damos gracias a las personas que nos están visitando y también las personas que nos están viendo por redes sociales. Le pedimos, Señor, que este culto de hoy sea para la honra y la gloria para usted y que llegue a los corazones de cada uno de los que estamos presentes y los que vienen de camino también para los que nos ven por las redes sociales. Y qué privilegio estar hoy ante su presencia. Hoy, Señor, le pedimos que nos abra el entendimiento y especialmente el corazón para que cale en nosotros y lo podemos también llevar a los demás también. Que este culto de hoy sea un culto para toda la semana, no para el día de hoy, sino para llevar a todas aquellas personas que estamos necesitadas, porque aunque vengamos aquí, todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos cada segundo, por eso dice que mi vida te la daré y te la daré como ofrenda. Nosotros tenemos que hacerlo eso, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar Jesús es el Cristo. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Cuando siempre sé que Él está en mí y yo estoy con Él en la oscuridad me rodea mi ser como olas desvanecer. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré: Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré: Jesús, el Cristo es. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Cuando siempre
Buenos días para todos, bienvenidos. Buenos días. Gran mensaje nos da estas alabanzas. Si ustedes se ponen a escucharlas y analizarlas, se habla solo del pacto, se habla solo del Evangelio. No se desvía de lo que tiene que ser el Evangelio. Así es. Entonces, bendito Dios que nos da, porque hay miles de canciones, pero ese no es el momento, tenemos que hablar del Evangelio. Seguimos hoy, gracias a Dios, con la lección número 10, y dice, la oración es una ciencia espiritual, y hoy vemos un resultado también de la oración en la iglesia. Hoy lo vemos con el hermano Bolívar. Amén. Amén. Que hemos orado por el hermano Bolívar y hoy está presente, bendito Dios, y como me decía un pastor de Panamá, casi muriéndome del COVID, pero me dice, qué bendición lo que tenés, y hoy la bendición es de que el hermano Bolívar está, pero la bendición es que si yo no entendía en ese momento, yo en ese momento no entendía, si me moría sabía que yo iba para el cielo, pero hoy para la bendición que estamos, que es para hablar de su evangelio. Entonces, el propósito que Dios lo ha hecho pasar al hermano Bolívar, solo él lo sabe, pero sí sabemos que Dios tiene muchos planes y que su evangelio nadie lo podrá parar. Amén. ¿Verdad? Entonces, dice que en Jeremías 33:3 lo sabemos casi mucho de memoria, ¿verdad? Casi todo el mundo lo sabe, y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, la oración son promesas también de Dios. Y cuando nosotros dice clama a mí, cuando yo clamo a Dios, dice que Él, yo te responderé. No sé, aquí no está diciendo, ahora dentro de 3 horas le voy a contestar. No, yo te responderé y que te enseñaré cosas grandes. Hoy nos está enseñando cosas grandes, de que Bolívar está acá. Amén. De que la oración Él la cumple y dice, yo te responderé. Dice que las promesas concernientes a la oración, lo vamos a leer primero en Mateo 21:22, dice así. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tú tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Esto, si lo vemos aquí, dice, son las promesas concernientes a la oración. Pero hay veces que es lo que yo quiero, solo lo que yo quiero. Solo lo que yo quiero es que se me responda rápido. ¿Quién que levante la mano el que no quiere que una oración sea contestada rápida? Yo creo que a todos nos ha pasado. Por eso cuando a uno le dicen, es en el tiempo de Dios. Pero dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares. Me acuerdo una vez que aquí en este púlpito el hermano Bolívar dio un estudio y dijo que el cristiano es mentiroso todavía, porque no le cree a Dios, no tiene fe todavía. Eso lo dijo aquí. Y nosotros muchas veces le pedimos a Dios, hoy voy a hablar de mí, yo le pido muchas veces a Dios cosas que Dios no quiere dármelas. ¿Por qué? Porque Él dice, anunciemos el Evangelio. Y Él no nos va a quitar el Evangelio, porque dice que es mi Evangelio, que me lo dio a mí. ¿Ah? Entonces yo tengo que llevar ese mensaje, esa oración. Dice en Lucas 11:13, Lucas 11, a ver, ¿lo tiene, doña? Sí. Sí. Pues si vosotros siendo malos Ajá. sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Ahí está un flechazo directo, como se puede decir. Si nosotros, sabiendo que somos malos, si sabéis dar buenas dádivas, porque a un hijo no le vamos a dar un escorpión, sino ni una culebra, le vamos a dar lo mejor que tengamos. ¿Cuántos padres se sacrifican trabajando fuerte, sábados, domingos y todo, para darle a sus hijos
lo mejor, para que sean profesionales, para que estudien, para que... Y siendo nosotros, ahora, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que lo pidamos? ¿Cuánto más? Ahora, el Espíritu Santo lo hacemos como un canje, como un canje. Espíritu Santo, guíame por el camino, para que no me pase un accidente. Espíritu Santo, guíame porque yo voy a ir a hablar hoy a un trabajo y que haya gracia en esa persona que está ahí para que me puedan dar el trabajo. No es malo, sí es bueno, pero dice a los que se lo pidan. Y cuando yo pido algo, yo estoy seguro que si don Daniel tiene el celular ahí, y yo le voy a decir, don Daniel, présteme el teléfono para llamar, yo sé que me lo va a prestar. O que yo me vaya para donde don Bolívar, Boli, no tengo los pasajes para irme para Cartago, y si él los tiene, lo da. Entonces yo tengo esa seguridad. Cuando yo tengo esa seguridad y esa confianza, por eso es que la fe de nosotros muchas veces, o la mía, no crece, porque pedimos en oración, pero no sabemos pedir. Pido en oración, por eso dice, la oración es una ciencia, y es una ciencia espiritual, es dada por Dios, no es por nosotros. Entonces, mucha gente le decimos, créale a Dios, y uno dice sí, pero en el momento que está pasando uno, ahí es donde está la situación. Pero si nosotros verdaderamente tenemos la verdadera fe, que nosotros esa oración nos la va a dar pidiéndole al Señor, yo sé que va a llegar tarde o temprano. Lucas 18:7, 18:7-8, dice, si lo tienen. ¿Lo tengo? Sí. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, es una parte de que quizás estas partes nunca nos han enseñado en las iglesias, porque nos vamos a otras cosas que las iglesias tienen. No me voy a meter en eso porque la verdad es que no concierne eso. Pero como dice el encabezado don Bolívar. O sea, el mismo Jesucristo hace la pregunta. Ajá. Y les dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y vuelve a decir, ¿se tardará en responderles? Uh-huh. Y afirma, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Amén. O sea, ahí nos está como diciendo, bueno, Él va a venir, o nos está diciendo, ¿tienen fe ustedes? ¿Dónde estoy yo con mi fe? ¿Cuándo? Por lo general, muchas veces la fe yo sé que va poco a poco, pero la fe se va sometiendo a través del Evangelio, creyéndole al Evangelio. Si yo no leo, si yo no vengo, y lo que hacemos nosotros, gracias a Dios que se ha venido metiendo en cada uno de nosotros, vemos a los hermanos con su cuaderno y su lapicero, en sus momentos, en las noches o en lo que sea, ahí llega uno y dice, mira, me hablaron. Pero sin nosotros, y la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por qué más? Por la palabra. Entonces, si nosotros no escudriñamos también la palabra de Dios, nos va a costar tener mucha fe. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Para qué? Para que sea glorificado, dice. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Pero es que estamos, o nos han enseñado, lamentablemente nos han enseñado que pedimos cosas y se cumplen, hay veces. Y aquí vemos respuestas de oraciones de personas que lo han hecho y a los 8 días se les ha cumplido, que un trabajo, que en sí, todo lo que tiene. Pero también dice que si todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Quizás yo pido muchas veces para mis deleites y mis placeres, y entonces
él quizá no me responde. Pero si también uno es un hijo agradecido con su padre, también le da las gracias y uno dice, mire, esto es lo que el Señor me ha dado. Y si alguien pidiese mi nombre, yo lo haré. Entonces le pedimos a quién. Sin dudar, sin dudar, sin dudar, no podemos absolutamente hacer nada. Juan 15:7, si lo tienen ahí también. Si permanecéis Ajá. en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí 16 también, 15 y 16. sí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Amén. Él os lo dé. Amén. Entonces vea que el versículo 7 yo lo veo muy clave, porque dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Si yo, por decirle un ejemplo, yo pido y no estoy permaneciendo en Cristo, en la palabra, está difícil que se me llegue la respuesta de la oración, si permaneciere. O sea, muchas veces pedimos a Dios, pero estamos separados de Dios. Entonces, don Daniel, usted justo con sus seres queridos, si un hijo suyo se porta bien, usted lo remunera, ¿verdad? ¿En qué sentido? Tal vez no lo puede dar material, pero lo puede venir y agradecerle y le da un abrazo y le dice, lo felicito, sacó buenas notas. Y así es Dios. Si yo permanezco en Dios, Él va a permanecer en vosotros. Así es que, hermanos, o sea, aquí la cosa no es que oremos y oremos y ya todo se va a hacer así, como tome, magia, no. Tiene también su propósito Dios, ¿sí? Quiero hacer un pequeño aporte Ajá. en este versículo, que fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y una forma de que Él nos responda es así, pedimos en base a su voluntad. Y para que esa voluntad se pueda cumplir, es conocerlo a través de la palabra. Amén. Así vamos a pedir en base a lo que Él quiere, lo que Él necesita y que quiere de cada uno de nosotros, y no es lo que nosotros pensamos que queremos para nosotros. Porque si yo le hiciera la pregunta al hermano Bolívar, todo ese proceso que él pasó y todas esas cosas, yo sé que usted oraba, pero tenía una aceptación usted. Usted quizás se le viene a uno, hay veces momentos, porque no puede engañar uno a Dios ni a nadie, de decir, bueno, pues pucha, qué tribulación estoy pasando. Pero usted en su crecimiento, en todo eso, lo que pasó ese proceso, usted quizás agradecía a Dios, ¿verdad? Y le daba y oraba. Entonces ahí está la respuesta. Pero ¿por qué? Ahora dice, me decía una persona, me dice, Marvin, Dios escucha a la persona en la oración y se anda haciendo cosas malas. Digo, no, porque no comparte su gloria. ¿Cómo va a decirle que sea esto un banco y que yo ore ahí afuera? Para que nadie me agarre, no me meta un balazo. Dios no se mete en esos trabajos. En la última 16, 15, 24 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Imagínense qué poder más grande es el de Jesús, el Cristo. ¿Ah? Por eso dije que tomara de lo mío y os dará saber. Dice el 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo, está diciendo un gozo. Ahí no me está pidiendo carros ni cosas, ¿verdad? Un gozo. Cuando yo, por eso siempre los panameños nos dicen, disfruten del Evangelio. Cuando yo me gozo en el Evangelio, yo tengo ese placer y tengo eso que puedo decir, Jesús el Cristo. Por eso dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, tengo la seguridad que si yo hablo con Jesús el Cristo, yo sé que Él es algo directo que llega a donde su Padre y al Espíritu Santo. Entonces hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál gozo hemos venido pidiendo? ¿Cuál gozo se ha venido pidiendo, Señor? Ayúdeme a entender las lecciones, ayúdeme a entender el Evangelio de hoy, ayúdeme a entender hoy el culto de hoy, ayúdeme, todo eso, y Él le va a abrir la mente y el corazón. Pero si viene uno a revientas hinchas, como se dice, ¿ah?
no va a cumplir él. Él es yo digo que Dios es tan respetuoso y tan caballero que él dice, bueno, ya, no me piden, no les doy. Entonces, ¿qué hemos venido pidiendo? Y veámoslo aquí ya de una vez, cómo estamos ya la iglesia. Pedimos que no se llenara la iglesia, sino que viniera gente que verdaderamente quiera llevar el evangelio. ¿Ah? En otros lados queremos mucha gente para que se llenen las arcas económicas. Allá ellos. Dios nos va a llamar a todo, a cuentas, ¿verdad? Entonces, para todos los hermanos que nos están viendo, la oración es una ciencia espiritual. Y veremos cosas buenas y nuevas. Y los milagros sí existen todavía. Imagínense que el milagro más grande que me hizo el Señor a mí, cambiar mi vida y entregarse a Él. Saber que me sacó de las tinieblas y ahora vivo en la luz. Usted, querido hermano que está viéndonos, también puede hacer eso. Buenos días, gracias. Muy buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Buenos días. Bueno, bienvenidos todos, de verdad que es un placer compartir con ustedes el culto. Ayer, no sé quiénes estuvieron con el culto núcleo, pero ayer el pastor Río dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención. El participar del culto es una gracia de Dios. Y yo nunca lo había pensado así, honestamente, pero realmente que es una gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios en nosotros también se manifiesta que podamos participar del culto. Y qué bendición es esa. Tal vez tantísima gente que no puede, que no quiere, qué sé yo, las razones que sean, deberían orar. Digo deberían porque son los que no están en el culto. Deberían orar para que el Señor realmente les dé esa gracia de participar del culto. Pues bienvenidos todos, de verdad, y démosle gracias a Dios por esa gracia, por esa gracia Pero no pasaron en mí ayer, yo estoy esperando. No, sí lo pasaron. Sí, ¿Sí? Lo que sí es que se cortó, eso sí, se cortó el mensaje del pastor Río como a la mitad, algo pasó y entonces terminó el pastor Parca haciendo su fórum del mensaje, ¿verdad? Pero sí lo pasaron. Pero sí, esta semana, no sé por qué razones, tuvieron muchos problemas con el internet. Mucha tormenta allá en Panamá. Sí, entonces sí hemos tenido complicaciones en cuanto a las clases del RTS y en los mensajes de martes, jueves y sábado, ¿verdad? Y efectivamente sí, ayer hubo un corte muy extraño, ¿verdad? Pero no importa. Lo importante es que aquí estamos y que la palabra del Señor es la que se va a proclamar, el Evangelio. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14, búsquenlo por ahí. Y mientras tanto yo voy a hacer un dibujito por acá. Nada más, es un esquema. No me critiquen el dibujo. Nada más es un esquema. Y ya vamos a hablar del tema. El título del mensaje de hoy es El tabernáculo del desierto como tipo de Jesús el Cristo. Y está basada en dos versículos que quiero compartir con ustedes. Juan 1:14, que dice así: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 5:39 dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 1:14 y 5:30.
Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos hoy participar del culto, ya sea presencialmente o por medio de las redes sociales, Señor. Oramos a ti para que tu palabra, tanto en la escuela dominical como ahora, Señor, en este mensaje del púlpito, llene nuestros corazones, Señor, y produzca fruto para el propósito que tú le envías, Señor. Oramos, Señor, para que mentes y corazones estén dispuestos, Señor, a escucharte y orar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 3 cosas que no volvimos a mencionar, pero espero que tengan presentes, ¿verdad? La primera es una palabra, ¿cómo era? O frase que resume el mensaje, ¿verdad? Segundo, la gracia recibida. Y el tema de oración al que me lleva el mensaje. A propósito de que Marvin de la escuela dominical nos estuvo hablando del tema de la oración. La oración debe ajustarse a la palabra de Dios, ahí es donde vamos a tener respuesta. Como decía Bolívar, si nosotros no oramos conforme a la palabra, entonces ¿qué respuesta vamos a esperar? O sea, no, mejor dicho, no esperemos respuesta, más bien, ¿verdad? Y lo dice también el Nuevo Testamento en Santiago, ¿verdad? Que pedimos mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pedimos para nuestros deleites. Y el deseo de Dios es la salvación de las almas. Ahí es donde debemos enrumbar nuestras oraciones. Les decía que hoy vamos a hablar acerca del tabernáculo. Por eso este esquema, el tabernáculo en el desierto, es un tipo de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 5:39, el mismo Señor está hablando, que las escrituras dan testimonio de Él. Y uno puede pensar, pero ¿cómo el tabernáculo da testimonio de Cristo? Ya lo vamos a ver. El Señor nunca se dejó sin testimonio delante de su pueblo. Siempre se puso en evidencia. Y Juan 1:14, esta frase, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, la palabra habitó quiere decir que hizo tu tabernáculo entre nosotros. Ahí es donde ligamos tabernáculo de Cristo hecho carne con el tabernáculo construido en el desierto, que Dios le dio instrucciones a Moisés para que lo construyera. De hecho, cuando leemos en Éxodo, nos damos cuenta en los capítulos 25 al 30 de Éxodo, el gran detalle con que Moisés dejó escrito cómo debería construirse el tabernáculo y los accesorios o los instrumentos del tabernáculo. Obviamente, dirigidos por Dios. De hecho, en varias ocasiones, la palabra de Dios deja claro que dice, conforme al modelo que se te mostró. O sea, Moisés pudo ver y le mostraron, mira, así es como tiene que hacerlo. Entonces él lo escribió y finalmente lo construyeron. El tabernáculo estaba en esta orientación. Oeste. Hacia el este la entrada, aquí estaba la entrada, y en esa orientación. El tabernáculo, como les digo, es un tipo de Cristo, y ya lo vamos a ver en detalle, es un tipo de la salvación, pero también nos muestra los que no están dentro de Cristo. Primero que nada, vamos a ver 3 puntos, 2 vamos a ver muy rápido porque son versículos que ustedes ya conocen, nada más los voy a apuntar aquí, para que después entremos al detalle del tabernáculo. Primero, el tabernáculo estaba rodeado de unas cortinas que ustedes lo pueden, repito, leer ahí en Éxodo. Este no es un estudio exhaustivo del tabernáculo, queremos demostrar a Cristo en el tabernáculo. El tabernáculo era un lugar cerrado. Quienes entraban ahí tenían que hacerlo por una única puerta. No había varios accesos, era único. En el templo posteriormente que construyó Salomón, igual solo una puerta había. ¿Okay? Ahora, eso nos indica que hay gente que está dentro del tabernáculo, que puede entrar al tabernáculo, pero sobre todo también nos dice que hay gente que está fuera del tabernáculo. ¿Quiénes están fuera del tabernáculo? Los que tienen la vieja naturaleza.
¿Cuál vieja naturaleza? La de Génesis 3, del 1 al 6, ¿verdad? Fuera, los que están fuera, ¿verdad? Génesis 3, del 1 al 6, ya ustedes saben, pecado original, ¿verdad? Consecuencia, Romanos 3:23, ¿verdad? Por eso no los vamos a leer, porque ya ustedes los conocen, separados de la gloria de Dios. ¿Y por qué en el tabernáculo se pone más en evidencia que están separados de la gloria de Dios? Porque la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Ahí es donde Él se mostraba a Moisés. Ahí es donde se manifestaba la gloria de Dios. La gente fuera del tabernáculo era una indicación separados de la gloria de Dios. Y después, ¿qué nos muestra quiénes están fuera del tabernáculo? Juan 8:44. Aquellos que están sin Cristo, que son hijos del diablo, ¿verdad? Todo eso lo sabemos y por eso es que no voy a entrar mucho en detalle. Y por supuesto, también hay una promesa para aquellos que están fuera, que es Génesis 3:15. Una gran promesa, ¿verdad?, del Mesías, que nace en Génesis 3:15. Eso es básico, eso es todos los que están fuera del tabernáculo. Todos los que están en esta condición, separados de la gloria de Dios. Pero tenemos el camino de la sangre, que ya la otra vez yo lo mencioné, lo voy a hacer muy resumido, el camino de la sangre. Obviamente, la sangre de Cristo, ¿no?, que está primero prometido en Génesis 3:15, ¿verdad? Y ahí lo vemos más abajo, donde Dios sacrificó un animalito inocente para poder cubrir con su piel el pecado de Adán y de Eva. El primer sacrificio, un ser inocente, a favor del pecador. ¿A dónde vemos que esto se cumple? En Génesis 4:4, lo vemos en Abel, ¿verdad? Como Abel hizo un sacrificio de sangre conforme a la voluntad de Dios. Abel comprendió perfectamente el mensaje de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Al contrario de Caín, Caín quiso hacer sus obras, quiso hacer religión. Abel comprendió que necesitaba el sacrificio inocente. Ese es el camino de la sangre. Y para que vayamos hasta Moisés, en Éxodo 3:18, vemos cómo Dios le dice a Moisés que hable con el faraón para que el faraón les permita ir a el desierto a hacer sacrificio de sangre, restaurar el sacrificio, restaurar el culto. Entonces ahí es donde vemos el rastro de la sangre desde Génesis 3 hasta Éxodo, donde ya Dios, a partir de estos capítulos 25 en adelante de Éxodo, ya Dios le dice a Moisés: construye el tabernáculo así. Y ahora sí, vamos a ver algunas características que nos tipifican a Cristo en el tabernáculo. ¿Y qué es importante para nosotros? O sea, nosotros tenemos que ver a Cristo en el tabernáculo y tiene que ser de bendición para nosotros también, incluso para compartirlos a otras personas, si quieren estar en la presencia de Dios, si quieren hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Si quieren responder a la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué tenemos en el punto tercero? El tabernáculo es la restauración, o representa la restauración de la identidad y de la autoridad espiritual de nosotros. Es volver a Génesis 1:27, 1:28 y Génesis 2:7. Eso es el tabernáculo. Ahora, ¿cómo nosotros restauramos, o cómo es que Dios nos restaura? Porque en realidad es Dios quien nos restaura esa vieja naturaleza espiritual y nos pasa, como dice Juan 5:24, de muerte a vida. Aquí lo vamos a ver. Primero, la puerta. Tenemos una puerta que es única. No hay dos puertas, no hay dos caminos, no hay tres caminos, no hay cuatro formas, o 5 o 6. Y vamos a ir leyendo, ahí les voy a pedir su apoyo, por favor. Primero en Juan capítulo 10, versículo 9, y Juan 14, 6. Si alguien lo tiene de mano. Ok. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastor.
Así es. Yo soy la puerta, está hablando el Señor Jesucristo. Yo soy la puerta. Y si quieren leer un poquito más en ese mismo capítulo, Él dice, yo soy la puerta a las ovejas. Y el que no entra por mí es un salteador, es un ladrón, ¿verdad? O sea, no hay otra manera de accesar a la presencia de Dios. La presencia de Dios era el lugar santísimo. Lugar santísimo. Había una gran cortina aquí que dividía. Este es el lugar santo. Y este es el atrio. Recuerden que los que están fuera están separados de la gloria de Dios. Juan 14:6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Un único camino, no hay otro camino. ¿Cuál es la ruta? La ruta era esta. La ruta es Cristo, la puerta es Cristo, el camino es Cristo, nada más. Y eso es lo que nos representa el tabernáculo. Y no importa dónde estemos, si no vamos por esa puerta no hay salvación. Exactamente, por eso. Es que hay una única puerta, no hay otra. Y todo el acceso a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, está cerrado, excepto por donde tiene que cerrar. De hecho, un dato curioso, nada más lo voy a comentar muy rápido, las tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo. ¿Y cuál tribu acampaba al puro frente de la puerta? La tribu de Judá, exactamente. ¿Y a dónde viene el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Entonces, de la tribu de Judá a la puerta del tabernáculo por medio del Señor Jesucristo. Y solo Él es la puerta. ¿Qué es lo que sigue después? Inmediatamente después de la puerta estaba el altar de sacrificio. Inmediatamente, no había otra cosa. Usted cruzaba la puerta y estaba el sacrificio. Ahora, ¿quién es el sacrificado y quién es el sacrificio? ¿Qué es el sacrificio? Acuérdense que en Génesis 3 un animalito murió para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Desde entonces siempre hubo derramamiento de sangre para cubrir el pecado de nosotros las personas. Y cuando Juan el Bautista ve venir al Señor Jesucristo, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se refería? A Jesús, el Cristo. He aquí el Cordero. Pero el Cordero de Dios. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que llamar a la meditación, nos debe llamar a la reflexión de pensar cómo Dios mismo proveyó el sacrificio. El Cordero perfecto, sin defecto, es Cristo. Entonces, inmediatamente aquí en el altar del sacrificio vemos a Cristo ser el Cordero provisto por Dios a favor nuestro. Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que haber un sacrificio cruento, un sacrificio de sangre. Hebreos 9:22. Bueno, aquí primero Juan 1:29. Estoy escribiendo con rojo para hacer la diferencia. Y Hebreos, hay varias citas de Hebreos, pero en este caso 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso es que el sacrificio de Cristo es aquel sacrificio perfecto que nos lleva a la presencia del Señor. Hebreos 9:12 dice así, hablando del Señor Jesucristo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que es lo que sacrificaban aquí, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Esto nos debe dar la seguridad a nosotros de que el sacrificio de Cristo es perfecto. Cumple todos los requerimientos de Dios de satisfacer lo que el pecado demanda, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor Jesucristo nos hace ver que su sacrificio fue perfecto, completo, eterno. Por eso es que nosotros estamos seguros en Cristo. Por eso es que, como dice Juan 19:30, el Señor en sus últimas palabras dijo, consumado es, todo está completo, todo está pagado. No hay nada que añadir, no hay nada que agregar, ya el Señor lo hizo todo. Y eso es ese sacrificio de sangre. Y Hebreos 10:10, no los estoy dejando leer,
Si alguien quiere leer, nada más me dice. Sí. Vamos. Ajá. En esa voluntad, obviamente la del Padre, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Ve? La ofrenda de Jesucristo, una vez para siempre. No es necesario un segundo sacrificio, ni un tercero, ni un cuarto. Es un único sacrificio y es para siempre. Tiene validez eterna. No es necesario, por eso es que no es necesario agregarle nada. Por eso es que Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dicen, no por obras para que nadie se gloríe. Y no es necesario meter demás No, personas ahí. no es necesario. Por eso es que cualquier cosa que nosotros pretendamos agregarle al sacrificio de Cristo, en realidad estamos, como dicen Gálatas, tomando en vano el sacrificio de Jesús. Eso es lo que hacemos. Cuando alguien dice, mira, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que congregarme obligatoriamente, si no pierdo la salvación, estamos diciendo, la sangre de Cristo no fue suficiente. Y no depende de ninguno de nosotros. No, por supuesto. Es el cordero que Dios proveyó. Por eso. para nuestro propósito. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue el que fue sacrificio. Por eso es que mucha gente cree ahí que la salvación se pierde. Porque puede haber muchas razones. Primero, porque no hay una convicción con respecto a la palabra de Dios. Lo que usted decía en la escuela dominical. O sea, cuando nosotros tenemos una plena convicción en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a dar esa seguridad de que en Cristo, valga la redundancia, estamos seguros. En Cristo realmente estamos seguros, estamos firmes en Él. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Él fue completo y perfecto. Entonces Dios lo hizo por mí. Ese es el asunto, Dios lo hizo por mí y el tabernáculo nos muestra esto. O sea, hay un único camino, hay una única puerta, hay un único sacrificio. ¿Verdad? ¿Qué seguía después de eso? Después de la puerta del sacrificio del Cordero de Dios, aquí había una pila para lavar. Lavar. Era una fuente con agua donde el sacerdote, después del sacrificio, pero después, vea que incluso hasta el orden es importante, llegaba y se lavaba. ¿De qué nos habla eso? Vean lo que dice Juan 13:10. ¿Y alguien me ayuda? Juan 13:10. Después 15:3. Voy con Juan 13:10. Después 15:3, Juan 15:3 y primera de Juan 1:9. ¿Qué nos dicen eso? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y Juan 15:3 para juntar los dos. Ya vosotros estáis limpios de la palabra que os he hablado. Por eso es que el lavacro estaba después del sacrificio, porque ya nosotros estamos limpios. Ahora, ¿limpios por nuestros méritos? No. Limpios por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la pregunta o la respuesta a la pregunta? ¿Y si pecamos qué? Aquí está. En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una de las grandes bendiciones de aquella persona que ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ya pasó por la puerta, ya pasó por el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿qué pasa si peco? Confieso mis pecados a Dios. Y el Señor les dice, ya ustedes están limpios por la palabra. Ya ustedes están limpios, no necesitan más que lavarse los pies, es decir, aquello que nos une al mundo, ¿sí, Oli? Y ahora que menciona Juan 1:9, el versículo 7 nos dice, y la sangre de su Hijo nos limpia todo pecado. Así es. No era necesario, como muchos hacen, ir a X persona a confesar los pecados. Porque ninguno de ellos ha muerto para quitar los pecados, solamente Jesucristo. Sí, bueno, y el ofendido es Dios, ¿verdad? Y es a Él a quien le debemos la confesión del pecado. Es que ahí es donde entra el punto que nosotros tenemos que comprender que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Es completo. Juan 19:30. Es absolutamente completo y suficiente. Y lo que nos está diciendo Hebreos, no necesitamos agregarle, no necesitamos ponerle. Es más, es una gracia de Dios que nosotros podamos conocer del Evangelio y recibir salvación.
Hasta eso es Dios actuando en nosotros. Marco. Y es que ahí se tiene que tener increíble y tener más fe, porque el enemigo siempre le va a estar gritando a usted, ¿cómo le va a frenar a usted eso? Pues tener la fe, la confianza de Sí. que Él ya nos limpió con Él. Eso que dice Marvin es importante. Vean, nosotros tenemos, vuelvo al tema, debemos tener seguridad en lo que la palabra de Dios nos enseña. La fe se fortalece conforme, usted lo mencionó, conforme nosotros vayamos desarrollando esa confianza en la palabra de Dios, esa confianza plena. Porque ninguno de nosotros, de los que estamos aquí o los que nos puedan estar viendo, es perfecto. Pecamos, ¿verdad? Y cuidado si no todos los días, de alguna manera. Hay pecados que son muy obvios y otros que no son tan obvios, que tal vez los llevamos en el corazón, resentimientos, qué sé yo, envidias, cosas que no se ven, pero que son pecados. Pero de todo eso, por todo eso el Señor Jesús murió para restaurar nuestra identidad, para volver a Génesis 1.27, para volver a Génesis 1.28, devolvernos la autoridad, para volvernos a Génesis 2.7, ese aliento de vida que debe haber en nosotros, para que podamos ser templos del Espíritu Santo, según 1 Corintios 3.19. Pero todo eso es en Cristo, no son mis esfuerzos. Y cuando yo creo y confieso que la palabra de Dios es cierta, es viva, es eficaz, es cuando esa seguridad me da la seguridad de que efectivamente soy hijo de Dios, que tengo otra naturaleza, que ya he pasado por los méritos de Cristo, por todo este proceso, que cuando yo tengo una caída espiritual, cuando yo tenga algún problema de este tipo, puedo acudir a Dios en oración y decir, Señor, está bien. La misma palabra lo confirma, que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Así es. Pero vean que todo tiene en común algo, la palabra de Dios. No lo que nosotros inventamos o lo que nosotros pensemos, es lo que dice la palabra de Dios. Ok, una vez, vean qué interesante que es todo esto. Una vez que ya el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, que podemos lavar nuestros pecados, esos pecados consecuentes, ¿verdad? Que podemos lavar aquí, podemos entrar al lugar santo. Ahora, ¿qué había en el lugar santo? Había 3 cosas. Aquí no. Recuerden que mis dibujos son mis dibujos. El candelabro de oro, ahorita vamos a ver, había una mesita con unos panes, perdón, aquí, y había una mesa con incienso. Mesa de proposición. Ajá. Entonces, esos 3 elementos que estaban en el lugar santo también apuntan a Cristo. Entonces, o sea, todo el tabernáculo apunta a Cristo. Y estoy hablando nada más de los detalles principales. Ahí Marvin tiene un estudio mucho más profundo, que ahí Marvin después tal vez algún día se los pueda compartir. Pero vea que en la mesa de los panes, que en realidad estaba aquí, yo me equivoqué, es aquí, la mesa de los panes. Vean lo que dice Juan en 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. Esos panes representaban a Jesús también. Y esos panes tenían que ser sin levadura. La levadura en el Antiguo Testamento es un tipo de pecado. Y Jesús es sin pecado. Absolutamente hombre, absolutamente Dios, pero sin pecado. Entonces representaban esos panes a Jesús. También Juan 6:55 al 58, los voy a leer para ustedes. Dice así, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de ese pan vivirá eternamente. Obviamente, esta comida es el recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y que Él sea nuestro alimento espiritual. Entonces, los panes que había ahí en el lugar santo también representaban a Cristo. Entonces, todo el tabernáculo nos está hablando de Cristo, nos está guiando al camino hacia la presencia de Dios. Vamos desde la puerta, que Jesús es la puerta, el Cordero de Dios, que podemos tener la bendición del perdón de pecados, y ahora los panes nos dicen, este es el pan de vida, Jesús es el pan de vida.
Pero ¿qué tenemos aquí? Al frente, ¿qué teníamos? El candelabro, un candelabro hecho de oro macizo. Ahí estaba leyendo que probablemente pesaba alrededor de 70 kilos. Se me está veniendo a la mente un versículo que dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra. O sea, definitivamente el tema de hoy es la palabra de Dios y no podemos obviar la palabra de Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios, debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a lo que la palabra de Dios nos instruye en términos espirituales. La palabra de Dios es pertinente, es importante para nuestras vidas. Es el ancla del alma, dice el apóstol Pablo, es el ancla del alma. De ahí nos tenemos que agarrar. ¿Qué teníamos al frente? El candelero. Perdón, no apunté unos ahí, bueno, no importa. ¿Qué tenemos en el candelero? Les voy a pedir que me ayuden. Juan 34 kilos me dijiste que estaba. 34. Dice un día, ¿sabes? Juan 1:4. Amén. Juan 1:9. Ahí me ayudan, si me hacen el favor. Juan 8:12. En este lugar, en el lugar santo, aquí, este lugar que estamos hablando aquí, estaba en absoluta oscuridad. Lo único que daba luz era el candelero este, que tenían que estar prendidos día y noche. La única fuente de luz que había dentro de ese lugar era ese candelero. ¿Y qué nos dice Juan 1:4? Amén. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Juan 8:12, si lo tienen ahí a mano. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ven, Jesús es la luz del mundo. Jesús alumbra en las tinieblas y nosotros sin Cristo estamos en total tiniebla, en total oscuridad. Don Daniel, el Salmo también 119, así, lámpara es a mis pies, tu palabra ilumina mi camino. Ajá. Bueno, la palabra de Dios es lámpara, ilumina, por supuesto. Pero aquí estamos viendo, dentro del lugar santo, estamos viendo, bueno, ya vimos los panes, donde Jesús dice que yo soy el pan de vida. Ahora vemos el candelero, donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. También ahí vemos aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y este candelero es tipo de Cristo como luz, también es tipo de Espíritu Santo como guía. Pero ahí vemos que dentro de ese lugar que había total tiniebla, estaba la luz de Cristo. Estaba Cristo en el pan. Pero también vemos al frente, en esta mesita, una mesita donde había incienso, y tiene que ver con el tema de hoy de la escuela dominical. ¿Qué representa el incienso? Salmo 141:2. Y voy a leer Apocalipsis 5:8 y 8:4. Si me ayudan con eso, por favor. Voy con el Salmo. Subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ok, Apocalipsis 5:8, si alguien lo tiene, si no lo leo yo. ¿Lo leo? Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y 8:4, Apocalipsis 8:4 dice, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. La mesa del incienso representaba las oraciones. El tema de hoy, la oración. Aquella oración que es conforme a la voluntad del Padre. O sea, y eso hay que ser enfático. Conforme a la voluntad del Padre, no conforme a mi voluntad. Y yo creo que cuando nosotros oramos al Señor, orando realmente conforme a su voluntad,
dejando nuestros deseos personales a un lado, es cuando realmente manifestamos una confianza plena de que Jeremías 33:3 va a ser una verdad en nuestras vidas. Cuando va a haber respuestas. Cuando va a haber respuestas en el tiempo de Dios, en el horario de Dios, conforme a su voluntad. No como yo quiero, no como a mí me parezca y cuando a mí se me ocurra, ¿verdad? Por eso es que es tan importante lo que dice Jesús. Si permanecéis en mis palabras, ahí es donde va a haber respuesta. O sea, una persona que permanece en la palabra de Dios va a orar conforme a la palabra de Dios. Como dice la misma palabra, valga la redundancia. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si mi deleite está en el mundo, en cosas que no tienen que ver nada con Dios, Él no va a conceder ninguna petición por más que yo pase ahí pidiendo. Sí, porque pedimos para nuestros deleites, para nuestra satisfacción egoísta, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante cómo ya estando en el lugar santo, ya ahí podemos ver la luz de Cristo que nos alumbra, podemos ver a Cristo como el pan de vida y podemos ver las oraciones de los santos, para ya prepararnos a entrar en la presencia de Dios. Esta división que había aquí, entre el lugar santo y el lugar santísimo, en esa época, solamente el sumo sacerdote una vez al año, obviamente no sin sangre, podía entrar a ese lugar. Y solo él y nada más que él, nadie más podía entrar. Incluso, si entraba de una manera incorrecta, inapropiada, podía perder la vida. El sacerdote en sus vestuarios llevaba unas campanitas y él iba amarrado con un mecate, de manera que mientras que se oyeran las campanitas, el sacerdote estaba vivo. Si se dejaban de escuchar las campanitas, es que, ¿verdad?, había muerto por haber hecho algo indigno. Y entonces con el mecate lo jalaban, porque obviamente nadie podía entrar. Vean si era delicado entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Esa cortina, bueno, en el templo era tan pesada que era muy difícil manipularla. Pero nos representa la presencia de Dios mismo. ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Vamos a ver varios textos respecto a esa cortina o ese velo que había ahí. Vamos a ver, si me ayudan también, Marcos 15:38, Hebreos 9:3, Hebreos 10, 19 y 20. Vamos a ver eso. Marcos 15:38. Ajá. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto ocurre cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario. El templo se rasga, pero se rasga de una manera muy particular. Además de que, según las referencias históricas, el velo era muy grueso, dicen que tenía como 10 centímetros de espesor, y una sola pieza, era muy alto, era muy pesado, pero el velo se rasga, ¿cómo dice ahí? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. De arriba hacia abajo. Lo humanamente que hubiera uno hecho es rasgarlo de abajo hacia arriba, pero no, se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, Dios mismo abrió el camino hacia el lugar santísimo. La muerte de Cristo nos abre el camino. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar santísimo. Quita esta barrera de división por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y Hebreos 9:3 nos explica, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Ahora sí, Hebreos 10, 19 y 20, Marvin, si lo tiene ahí. Hebreos 10. 19 y 20. Sí, señor, ahora. 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Vean qué interesante, o sea, aquí el escritor del libro de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, primero nos detalla lo importante que es que después del segundo velo, primer velo, segundo velo, ¿verdad? Dice,
estaba la parte del lugar llamado lugar santísimo, la presencia de Dios. Y después nos dice en el capítulo 10, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, es decir, para entrar a la presencia de Dios mismo, ¿verdad? Dice, pero por algo en particular, por la sangre de Jesucristo, por la obra de Cristo, no por nosotros, no por nuestros méritos, no porque el sacerdote en ese tiempo tuviera una cualidad especial, no, era por la sangre del Cordero. Y hoy nosotros también por la sangre del Cordero de Dios podemos entrar a la presencia de Dios, al lugar santo, santísimo, a la presencia, acudir a Él directamente, pero por los méritos del Señor Jesucristo, no por los nuestros. Normalmente eso se puede llamar como una promesa mesiánica. Es un tipo de Cristo mesiánico, sí, claro. Es que acuérdense lo que leímos al puro principio en Juan, donde dice, Jesús les dice, las Escrituras dan testimonio de mí. O sea, todo apunta a Cristo en las Escrituras. Cuando nosotros vamos leyendo desde Génesis capítulo 3 en adelante hasta Apocalipsis al final, todo apunta a Cristo. Es más, Apocalipsis nos dice que el espíritu de la profecía es el Señor Jesucristo. O sea, la razón de ser de la profecía, la razón de ser de la palabra de Dios es Jesús, el Cristo. Es guiarnos a nosotros, ubicarnos en ese tiempo, cuando estamos aquí, que el pueblo de Israel está en el desierto. Dios le promete a Moisés su presencia, dice, mi presencia irá contigo, mi ángel irá contigo, y etcétera. Ahí lo pueden leer. Y entonces les dice, construya esto. ¿Por qué? Porque eso es tipo de Cristo. Los israelitas todos los días podían ver el templo, todos los días podían ver estas barreras que les impedían entrar a la presencia de Dios, pero todos los días tenían una puerta de entrada, una única puerta de entrada, pero por medio del sacrificio del Cordero. No había otro camino. Hoy no hay tabernáculo, por lo tanto nos impide mucha gente a no reconocer a Jesús. Es que Dios hace las cosas tan perfectas, que, digamos, en el momento que Jesús muere en la cruz y resucita, unos años después, como 30 años después, los romanos destruyen el templo de Jerusalén, para que ya no haya más sacrificios. Es que ya no hace falta más sacrificios, lo dice Hebreos. No hay más sacrificio por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Sabe qué? Olvídense, no hay más sacrificios. Ya hubo uno, el sacrificio perfecto es el sacrificio de Cristo en la cruz. Por si los judíos seguían con dudas, les quitó el lugar del sacrificio hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy un judío va a la sinagoga, hace sus rezos, escucha a Moisés, o sea, el Pentateuco, pero no puede hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio perfecto ya ocurrió. Esto era un tipo, el templo de Salomón era un tipo de Cristo, porque era más o menos la misma distribución. Y entonces Dios les dice, ¿sabe qué? Ya no van a hacer más sacrificios ustedes, para que se vuelvan a mí. Para que nadie esté buscando un lugar similar, para que nadie esté haciendo sacrificios, porque ya no hay lugar para el sacrificio. Hubo un único sacrificio perfecto. ¿Y saben qué había después de este segundo templo que fue rasgado de arriba abajo para darnos acceso por la fe en Cristo? Dice Hebreos 4, 14 al 16, si alguien lo quiere buscar, por favor. Hebreos 4, 4, 14 al 16. Amén. Lo leo, dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben qué me dice esto? Que el sacrificio de Cristo fue perfecto, perfectísimo. Y ese sacrificio nos da acceso directo al trono de la gracia. Ese sacrificio me permite a mí, le permite a usted, por la obra de Cristo, entrar en la presencia de Dios mismo. Importancia de la oración. O sea, cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios y entramos en la presencia del Señor, es por lo que Cristo hizo.
porque Él nos abrió el camino. Vea lo que dice. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros oramos, tenemos acceso directo a Dios. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Cuando nosotros confiamos en que la obra de Cristo fue perfecta, una vez y para siempre, nosotros tenemos la seguridad de la salvación y vamos a tener las bendiciones de ser hijos de Dios. Que dicho sea de paso, no se pierdan el estudio del próximo miércoles, que tiene que ver con ese tema, ¿verdad? Pero tiene que ver con las bendiciones de ser hechos hijos de Dios. Entonces el tabernáculo, ¿qué nos muestra? El tabernáculo nos muestra el camino hacia la presencia de Dios. El tabernáculo nos habla de Cristo. El tabernáculo nos dice, mire, así es la ruta, no hay otro camino. Si está fuera del tabernáculo, usted está separado de la gloria de Dios. ¿Quiere resolver eso? Jesús es la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahora, esto no puede quedar así. Ya la palabra de Dios nos enseña que el tabernáculo es un tipo de Cristo. La palabra de Dios nos está enseñando claramente que desde el Antiguo Testamento las Escrituras hablan de Cristo. La palabra de Dios nos habla claramente que quienes están fuera del tabernáculo, estoy hablando simbólicamente, están separados de la gloria de Dios. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? Buscar el tabernáculo. ¿Ah? Buscar el tabernáculo. Podría ser. ¿Saben cómo lo veo yo? Hay tanta gente fuera del tabernáculo que nuestra responsabilidad es predicar a Cristo. Nuestra responsabilidad es enseñarle a la gente el camino. Nuestra responsabilidad es enseñarle a las personas. Miren, hay una única puerta. ¿Quiere resolver su problema espiritual de separación de Dios? Entre por la única puerta que es Cristo. Y va a tener un acceso directo a la presencia de Dios. Va a tener la seguridad del perdón de pecados, va a tener la seguridad de su vida eterna. Y yo me puse a pensar en esto mientras estaba preparando el estudio. Y digo yo, realmente somos egoístas, porque nosotros ya estamos dentro. ¿Y qué pasa con todos los que están afuera? ¿Qué pasa con tanta gente que está afuera haciendo religión, tantas personas que están haciendo buenas obras, tantas personas que están haciendo lo que sea para lograr la vida eterna, llamémoslo así en esos términos? Para ganársela, por lo menos. Para ganársela, sí. Pero Oli, eso que usted dice es por ignorancia. O sea, yo pienso que nadie hace religión por mala fe, lo hacen por ignorancia. Y nosotros conocemos el camino. Entonces esas personas que están tratando de ganársela necesitan de alguien que les diga, es que ese no es el camino, esa no es la ruta. El sacrificio de Cristo fue perfecto y te lleva a la presencia de Dios, al lugar santísimo, al trono de la gracia. Y esa información sí la tenemos nosotros. Eso sí lo conocemos nosotros. A mí me alegra mucho saber de que prácticamente todos ustedes tienen un discípulo. Bueno, por lo menos un discípulo, ¿verdad? El otro día hablaba con doña Isabel y doña Isabel ya le está hablando a una vecina. Y eso me alegra mucho. Y Tita había hablado de que ella le estaba hablando a una persona, ¿verdad? También, ¿verdad? Y etcétera. Y Beatriz le está hablando a otros. Y Marvin, el Señor le trajo también un discípulo, ¿verdad? Y qué bendición es eso, porque es el Señor dando respuesta a la oración. ¿Cuántos tiempos orando al Señor por un discípulo? Y esos discípulos son los que hay que tomar de la mano y llevarlos hasta acá. No siempre es fácil, ¿verdad? No siempre es fácil. Hay que ser perseverante, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que
Si Dios nos da un discípulo, nosotros tenemos que ser perseverantes en cuanto a la formación de esa persona o de esas personas. Y no me quiero quedar todavía en esto. O sea, acuérdense o imagínense esto. Fuera del tabernáculo, la gente está separada de Dios. Y nosotros conocemos el camino. Ahora, para terminar, bueno, nosotros tenemos el mensaje. Y hay mucha gente que está afuera. ¿De qué les tenemos que hablar? ¿De qué les tenemos que hablar para no convertirlos en religiosos? Jesucristo, de la puerta, del camino. De hecho, si me permiten, me gustaría compartirles el versículo que me está poniendo el Señor, que es Juan 17, y el verso 19. Ajá. Bueno, podemos leer desde el 18. Ahí Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros, los que ya estamos ante la presencia de Él, los que ya podemos usar ese incienso de la oración para que el Padre nos ayude. Y el mismo Jesucristo lo dice en el versículo 18 de Juan 17. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, a los discípulos. De la misma forma que el Padre envió a Jesucristo, de esa forma cada uno de nosotros tenemos que ir a buscar lo que está perdido. Ok. Bueno, eso lo dice también Marcos 16:15, ¿verdad? Sí. Lo dice perfectamente. ¿Ese es Juan qué? Este es Juan 17, del 18 al 20. 18 al 20. Sí. Pero yo quiero hablarles de algo que ustedes han escuchado mil veces, que es fundamental para nosotros, y yo creo que esto es lo que está haciendo la diferencia en esta iglesia acerca del mensaje. ¿De qué tenemos que hablar? De Hechos 1, 1, 1, ¿qué? 1, 3, Y 1, 8. ¿verdad? En la dirección de 1, 14, ¿cierto o no es cierto? Tenemos que hablar de Jesús, el Cristo, únicamente. No perdamos el camino, como les dije yo la otra vez. No perdamos el camino en otras cosas que no son Jesús el Cristo. No nos ilusionemos por hacer obras materiales que pueden ser muy llamativas. Y el ejemplo está en Juan capítulo 6, donde había 5,000 y pico personas, y terminando el capítulo no había más que 12 o 14 personas, quién sabe cuántas, 4 gatos quedaron. ¿Por qué? Porque andaban detrás de otras cosas. Esa es la mejor evidencia, y perdonen, con todo respeto lo digo, por la buena voluntad de muchos de ustedes, de que las buenas obras sociales no llevan necesariamente al Evangelio. ¿Qué necesita la gente? Comer. No, la gente necesita el Evangelio. ¿Qué necesita la gente? Vestido. No, necesitan el Evangelio. ¿Qué necesita la gente? Dinero. No, necesitan el Evangelio. Después hablamos de las otras cosas, pero el mensaje importante es el del Evangelio. Entonces tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hablar de esto, de que hay un único camino para poder llegar a la presencia de Dios. ¿De qué también tenemos que hablar? Del reino de Dios. O sea, es algo que creo que todos hemos ido comprendiendo progresivamente. Cuando nosotros vamos al campo, cuando iba a decir Cholito, pero no voy a decir Cholito, voy a decir Marvin, ¿verdad? Es que un pariente le dice así. Marvin va a donde su pariente a predicarle a Cristo, ¿verdad? Él con su presencia está venciendo las tinieblas que hay en ese lugar. Y ese es un detalle muy importante que debemos comprender nosotros y afinar. El hecho que digamos que quebrantamos las tinieblas no es porque yo las quebrante, es porque mi presencia, por ser hijo de Dios, quebranta las tinieblas, que no es lo mismo. O sea, no soy yo, es quien está conmigo. Es mi presencia, igual que este candelero en medio de las tinieblas de este lugar era la luz. Así cuando nosotros llegamos, cuando Marvin llega a donde Otto y va a hablar el Evangelio, es la presencia de Dios que está quebrantando la tiniebla en la que está esa gente. Cuando doña Isabel va donde su vecina a hablarle del Evangelio, es la presencia del Espíritu Santo que quebranta las tinieblas en ese lugar para que las personas puedan escuchar el Evangelio. Entonces tenemos que hablar de Jesús y no nos distraigamos.
en hablar de otras cosas. Y les digo, es un error que me pido muchas veces. Pero debemos mantener nuestra mente fijada en Cristo. Debemos hablar del reino de Dios. Y usted menciona, tenemos que recordarlo siempre, nosotros no vamos a nuestra propia fuerza. Ajá. No nos han dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sabemos que vamos con el respaldo del mismo Jesucristo dentro de nosotros. Bueno, Pablo en Romanos capítulo 1 lo dice claramente, que el Evangelio es poder de Dios. O sea, no es poder mío. ¿Y con qué voy yo? Con ese mensaje, hablar de Jesús, hablar del reino de Dios. Ese es el mensaje. Ahora, ¿cómo voy yo? Más o menos lo que usted dice, en Hechos 1:8, en el poder del Espíritu Santo, no en el mío. O sea, no voy yo, o sea, no es mi capacidad, no es mi facilidad, no es mis cualidades personales las que van a hacer que una persona reciba o no reciba la salvación. Es el mensaje. Y ustedes lo mencionaron hace un rato, Romanos capítulo 10, ahí dice muy claramente que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, no es importante lo que yo piense, no es lo importante lo que yo diga, lo que es importante es lo que la palabra de Dios dice. Y lo más importante es esto, el camino de la salvación para las personas que no conocen a Cristo. Tratemos de no cometer el error de ser religiosos. Y digo tratemos porque a veces uno se ha inclinado hacia la religiosidad. Entonces, hablemos de Jesús, hablemos del reino de Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿A dónde se evidencia el poder del Espíritu Santo? En la palabra de Dios. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando yo hablo la palabra de Dios, estoy hablando con el poder del Espíritu Santo, no con mis opiniones. Cuando yo respondo a las inquietudes de las personas con el consejo de la palabra de Dios, estoy hablando con el consejo del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, no con mis opiniones. Yo puedo dar muchas opiniones, yo puedo decir muchas cosas, pero son opiniones. Lo que es importante es la palabra de Dios. Y, por supuesto, Hechos 1:14, que tiene que ver con el tema de hoy de la escuela dominical, el tema de la oración. Veo que Dios está respondiendo a nuestras oraciones de hace bastante tiempo. Para Lidia y Frank, yo creo que tampoco sabe, pero nosotros los miércoles a las 5 de la mañana nos reunimos algunos para orar. Lo hacemos vía WhatsApp, es una cosa que se nos quedó de costumbre por la pandemia, cuando no nos permitían congregarnos, la solución fue esa. Y que tengamos estos aparatos, porque Facebook nos ayudó mucho en esa época y ahora también. Y el tema de la oración unánime. Y es importante que la oración sea unánime. ¿Qué quiere decir eso? Que una oración que es de todos y que va en un solo sentido. ¿Cuál es el sentido? El hacer el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? La salvación de las personas, la salvación de las almas. Y en ese sentido debe ser nuestra oración. Parte del tema de ayer del culto núcleo que no se concluyó era el tema de la oración. Y el estar orando no quiere decir estar de rodillas 3 horas ahí sangrando las rodillas o algo así. No, decía el pastor, que pueden ser minutos, pueden ser segundos de oración, pero que tengamos en mente la oración continua, la oración a tiempo marcado, que sea un hábito piadoso en nuestras vidas, la oración que busque el deseo de Dios, no el deseo mío. Para eso está Juan 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia, ¿y cómo dice? Y todas estas cosas, exactamente. Entonces nosotros ¿qué debemos buscar? El reino de Dios. ¿Y qué dice? Y todo será añadido. O sea, Dios respalda. Dios va a respaldar. Es algo que a mí me ha costado comprender. Es algo que a mí me ha costado, asimilar como propio. Cuando buscamos el reino de Dios, cuando estamos en Hechos 1:3, 1:8, 1:14, es cuando Dios dice, ¿sabe qué? Ahora sí, yo lo voy a acompañar porque usted está haciendo lo que yo quiero que usted haga. Cuando lo hacemos con nuestras fuerzas, cuando lo hacemos a nuestro criterio, es cuando Dios, entonces más bien es mi percepción, nos pone como un freno más bien, porque nos dice, ¿sabe qué, papito? No es con sus fuerzas,
no es usted. Entonces más bien es cuando uno no ve fruto, cuando uno ve más bien esterilidad. Entonces nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios, en oración, como hablaba hoy la clase de escuela dominical. Hermanos, pensemos claramente, meditemos en estos días. Ya Jesús se mostraba al pueblo de Israel desde Génesis 3, pero cuando salían de la esclavitud de Egipto, tipo del mundo, y los llevaba hacia la tierra prometida, Dios les mostró, mire, esto es tipo de Cristo, esto es tipo de lo que va a pasar en un futuro, esto es el Mesías del futuro. Véanlo, miren a Él, acérquense a Él. Y nosotros tenemos esas respuestas. Oramos al Señor para que su palabra sea añadida con bendición en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, este día, por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros, en tu voluntad, Señor, pueda tener un discípulo, Señor. Una persona que conoce, que necesite conocer de Cristo, Señor. Abre nuestros campos, Señor. Ayúdanos a mirar con tus ojos para ver la necesidad espiritual que hay alrededor nuestro, Señor. Pon en nuestro camino, Señor, ese discípulo escogido, para que podamos compartir el Evangelio y llevarlo a tus pies, para que lleguen tiempos de refrigerio, para que pueda pasar de la muerte a la vida, para que pueda pasar de las tinieblas a la luz, Señor. Que podamos transmitir un mensaje fiel a tu palabra, Señor, a tu Evangelio. De manera, Señor, que las personas tengan la oportunidad de escucharte y recibir sanidad, recibir salvación, Señor. Padre, que esta semana abras tus puertas en la vida de cada uno de nosotros para que podamos proclamar tu Evangelio, Señor. Señor, añade bendición a tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguno quiere hacer fórum? Cualquier Tita, cualquier María, cualquier Lidia, cualquier Fran, que quiera hacer fórum del mensaje o de la escuela dominical. Ha sido muy bonito el tema de la oración, porque el pastor ayer, el primer mensaje justamente que se quedó grabado, que estaba hablando sobre la oración, decía que uno tiene que concentrarse en la oración. Y yo decía, sí es cierto, a veces estamos orando en una dirección por X tema, conflicto, qué sé yo, y uno se enfoca en eso y de repente está metido en aquel problema en la persona desde el día de la oración, sino que empieza uno como a pensar en eso y tal vez a cómo solucionarlo, entonces dejas a Dios, dejas el tema de la oración. Y yo decía, tiene mucha razón, tiene que concentrarse realmente en lo que es el tema de la oración. Ayer me gustó mucho también lo que dijo el otro pastor sobre tener el pasaporte que tenemos de Dios en esta tierra, porque estamos de paso. Y él decía que tenemos esa nacionalidad del cielo. Me gustó mucho. Y es bonito porque también eso, tenemos que estar en constante oración y tener esa. Somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. ¿Alguien más? Que uno ya está, quizás la palabra no se apropia, pero ya está montado en digamos, en el arca, ¿verdad? Y ya uno como está seguro ahí, muchas veces uno se estanca. ¿Te siente cómodo? Sí, y yo estoy bien, ya yo me salvé, allá salado. Y entonces uno no tiene ese entusiasmo de seguir haciendo lo que hizo Pablo. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, te lo doy. Entonces, ese es el agradecimiento que yo siempre digo y no cabe, o sea, se desborda en uno la felicidad de que Dios, a precio de su sangre, nos dio eso y nosotros, o yo tengo que dar. Entonces, cada vez que uno habla con una persona, como que uno se siente en sus tronos también, diciéndole a Dios, Señor, aquí está, y más que estar de tus pies. Porque como dice usted, hay filas de filas para el bien. Hay filas de filas. Más le duele a uno.
una religión. Que están fuera, es que están fuera, y andan buscando puertas ahí, dando... Y ellos creen estar bien. Yo no los critico porque haciendo bien nosotros. Por supuesto. Pero cuando yo descubrí una vez más lo que es Jesús el Cristo y entendí el Evangelio y la religión, cómo ha cambiado. Sí. Marvin dijo dos palabras o tres muy interesantes aparte de su foro. Yo no los critico y tenemos que acordarnos de eso. Las personas que están fuera no lo hacen por mal, lo hacen por ignorancia, necesitan el mensaje. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo siento que la Biblia, a través de muchos versículos, nos lleva siempre al mismo punto. Cristo es, o sea, Jesús es el Cristo, es el camino, la verdad y la vida. A través de muchos versículos que se estudian, siempre es lo mismo, siempre es el camino. O sea, a través de la Biblia Dios nos ha demostrado de que Jesucristo siempre va a ser el camino. Siempre va a ser a través de él que vamos a llegar a Dios. Es correcto. Y entonces a mí eso me hace gozar de la palabra porque realmente se manifiesta de diferentes formas, pero siempre es el mismo camino. Sí, es que no hay otro camino. La Biblia apunta a Cristo. Eso es. O sea, ahora estamos viendo como un tabernáculo, como el tabernáculo es Cristo. Desde Génesis vemos en Génesis 3:15 es el Cristo también. Entonces hay diferentes maneras de cómo nos lleva hasta Cristo. Dios no se deja sin testimonio, eso es lo importante. A través de la historia Dios siempre se ha mostrado. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos. Entonces uno a veces tiene que cuestionarse. Y si uno tiene una cuestión, Dios lo va a guiar. Frank, ¿querías decir algo? No querías decir nada. Lidia, ¿usted? Que Jesucristo es el único camino. La determinación de la oración de nosotros, me gustaría participar. Yo no le escuché bien. Que lo metan en el grupo de la oración en las madrugadas, me gustaría participar. Ajá, sí, perfecto, claro, ahora ya la agregamos, perfecto. Algo que quiero que traigamos a la memoria es que, bueno, como empezó el culto, que decía que escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? También se habló de venir a casa una gracia, un don, un regalo dado por Dios. Sí. Y si nosotros que hoy estamos acá podemos ver este edificio como ese tabernáculo, ya por medio de la predicación, por medio de la palabra, por medio de Jesucristo estamos dentro. Y recordemos algo, si estamos aquí no ha sido con nuestros méritos, sino porque Dios en algún momento de nuestras vidas usó a una persona igual que cualquiera de nosotros para que nos hablara de Jesucristo. Es correcto. Y por esa razón es que ya nosotros ya pasamos de muerte a vida. Ya tenemos ese pasaporte para estar en la presencia del Padre. Y para que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros, todos los que nos rodean, puedan estar en ese lugar, es nuestra obligación, nuestro deber, presentarles ese mensaje de Jesucristo. Amén, así es. Es la única forma, no hay otro camino. Alguien nos predicó de Cristo a nosotros. Tenemos que dar ese fruto que mencionó Daniel ahora, no ser estériles. La manera de dar fruto es predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Y no perderle el enfoque. Así como doña Isabel habla de no desconcentrarse en la oración, no perdamos la concentración de que es hablar de Cristo. No perdamos eso nunca. Bueno, amén. Buenos días a todos, que Dios los bendiga.